Carpio Donovan, profesora titular en la Universidad de McGill en Montreal. Mi especialidad es la neuroradiología y hoy voy a tener el placer de presentarles lesiones pseudotumorales en el sistema nervioso central. Vamos a ver la parte intracraneal solamente. Estoy muy honrada de haber sido invitada al primer Congreso Centroamericano de Radiología Virtual, que es a la vez el 33 Congreso Centroamericano de Radiología e Imagen, y el segundo encuentro de residentes centroamericanos de Radiología e Imagen. Ahora vamos a entrar al mismo tema de que ya les hablé ahora. Aquí solo quiero presentar a uno que fue mi fellow, el doctor Germán Arango, de Colombia, quien conmigo reunimos muchos de estos casos que ahora van a ver. El tema lo voy a tratar presentándoles pacientes nuestros, todos son casos reales, y les voy a demostrar cómo algunas veces cuando las imágenes de tumores, miren lo que está entre comillas, del sistema nervioso central, son confusas, tendríamos que pensar en las imitadoras de tumores. Tenemos que conocer las variantes anatómicas para no lanzarnos directamente a llamar a algo normal, anatómico, tumor. Y también hay que pensar que en pacientes ya conocidos por tumores, las lesiones nuevas que puedan aparecer no son necesariamente diseminación del tumor conocido, sino que también pueden ser lesiones relacionadas al tratamiento. El primer caso que les presento es un señor de cierta edad con una historia de carcinoma de próstata. Se presenta con dolores de cabeza severos. Una tomografía del cerebro, y aquí solo les voy a mostrar la parte que en otro hospital leyeron como enfermedad metastática del hueso occipital. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí, señalado por las flechas, son unos defectos o unas áreas de marcada hipodensidad dentro del hueso occipital. Aquí se ven varias otras que pareciera que está destruida la tabla interna y tabla media del hueso. En un paciente con carcinoma de próstata se interpretó como defectos óseos relacionados a metástasis. En la ventana donde vemos las partes del cerebro, también notaron la presencia de estos pequeños defectos periféricos en el cerebelo, de diferentes densidades. Y también los interpretaron como posibles metástasis. Al hacer la resonancia, se ve que hay varios defectos que están vecinos o ingresando al hueso. Algunos se ven un poquito más distantes, pero la mayoría se ve que causan defectos en el hueso. Aquí en esta vista sagital pueden ver claramente esos defectos que a veces incluso incluyen a las 3 tablas del hueso. Y aquí en esta imagen con contraste pueden ver un defecto dentro de lo que ya reconocemos como el lóbulo, como el seno venoso transverso izquierdo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de defectos que pueden ocurrir en el hueso, pero que son secundarios a una estructura totalmente normal, como es una granulación aracnoidea, o también se llaman granulaciones de Paccioni. Estas pueden ser pequeñitas como las de acá y causan defectos dentro de los senos venosos, que cuando se da contraste, el seno aparece opaco o lleno de contraste acá, y sin embargo hay estos defectillos causados justamente por esas granulaciones aracnoideas. Si la granulación es más grande, puede crecer como en este caso y causar un defecto a la tabla interna.
Y hay casos donde son mucho más grandes que pueden implicar incluso a la tabla externa del hueso. Aquí también este es otro caso donde se ve que ese defecto puede ocurrir también en otros huesos. Aquí les estoy mostrando la escama del hueso temporal donde se une con el hueso esfenoidal. Esta es la segunda área más frecuente donde las granulomaciones de Pacchioni existen y pueden causar estos defectos óseos que en determinadas circunstancias pueden parecer lesiones líticas. Entonces, hasta el momento han visto unas estructuras completamente normales que las podemos tener ustedes y yo, y que son simplemente granulaciones aracnoideas o de Pacchioni. El siguiente caso es el de una señora de 74 años que se presenta con deterioro cognitivo progresivo, de acuerdo a su familia. Aquí pueden ver en la tomografía sin contraste que los cuernos temporales están algo dilatados y aquí hay una área de hiperdensidad con pequeñas calcificaciones. Está localizado en la línea media anterior y se supone que es un meningioma del plano esfenoidal. Claro, una señora de cierta edad, el meningioma siendo más frecuente en mujeres y en edad media para adelante, en una lesión que es hiperdensa sin contraste y con calcificaciones, no había duda de que se trataba de un meningioma del plano esfenoidal. Aquí está lo que acabamos de ver y que ya se los describí. Entonces, en estos casos, no vale la pena darle al paciente contraste iodado y repetir la tomografía con dicho contraste. Mejor ir directamente a la resonancia, porque así le demos contraste para la tomografía, igual van a pedir la resonancia. Entonces, cortamos un paso, le evitamos al paciente otro riesgo a su riñón y pasamos directamente a la resonancia. Aquí ven una imagen sagital en T1 y los que ya son muy acuciosos posiblemente vieron que en esa zona del plano esfenoidal aquí se ve una lesión oval de intensidades heterogéneas. El T2 nos aclara la situación. Aquí estamos viendo que esta lesión viene de la arteria comunicante anterior y se trata de un aneurisma gigante de la dicha arteria. Este es otro señor de 59 años que se presenta con una historia de diplopia que le ha aparecido súbitamente. Llega a la emergencia, una tomografía sin contraste, no muestra nada. Los neurólogos están preocupados por esta presentación. El residente de guardia le da una inyección de contraste y se ve una masa en la zona del seno cavernoso derecho que toma mucho contraste. Entonces se plantean las posibilidades de un meningioma o de un schwannoma. Ambos son comunes en la zona del seno cavernoso. Se hace la resonancia y, oh sorpresa, otro aneurisma gigante en la zona de la carótida interna derecha. Aquí corroborada con una angiografía. Y ahora les muestro otro casito acompañante donde un paciente que se presenta con historia últimamente de dolor retroocular derecho. El paciente ya sufría de dolores de cabeza crónicos. Ahora vemos que tiene una lesión hiperdensa, ligeramente a la derecha de la línea media, en región supracelular. Entonces, lo más común que uno puede pensar que es esto, es un adenoma de la glándula pituitaria. Igual que en casos anteriores, aquí vemos que se trata de un aneurisma de la arteria carótida interna derecha. Y miren acá
esta angiografía es con vistas a tratamiento y aquí ya el aneurisma excluido después de la embolización ya no se le ve. Entonces, otra situación donde una aparente masa en la tomografía y con síntomas que pueden influir en nuestro diagnóstico, resultan no ser los tumores que creímos en primera instancia. Entonces, en estas zonas supracelular, paracelular, ojo, pensar en los aneurismas gigantes de la carótida interna. Este es un joven de 27 años con una historia de cefaleas crónicas. La tomografía, sin contraste, muestra una zona de cierta hiperdensidad, aquí cerca al cuerno occipital del ventrículo lateral izquierdo. Aquí también hay una zona no muy bien definida, pero hiperdensa, que tiene varios componentes. Entonces, aquí directamente vamos a la resonancia y nos damos con que este joven lo que tiene es una malformación vascular, que aparece como una lesión hiperdensa en la tomografía sin contraste por el nido de la malformación vascular donde hay mucha sangre, lo cual nos da la hiperdensidad en el CT. Aquí está como el paciente llegó, le hacen una angiografía, la tratan con radiación y aquí, al cabo de 2 años, la malformación está totalmente excluida. Este señor de 73 años, la familia lo trae a ver al doctor por una historia de demencia. Se le hace una tomografía sin contraste y se ve que hay áreas de edema en los 2 lóbulos temporales. Y miren ese edema que tiene toda la impresión de ser edema de origen vasogénico, de tipo vasogénico, sin contraste. Se le da contraste para ver dónde se encuentra la lesión causal de estas áreas de edema y no hay nada que tome contraste. No hay nada que esté aparentemente causando estas zonas de edema. Revisando estudios previos, se ve que el paciente tuvo un cáncer nasofaríngeo derecho en el año 2003, y aquí tienen el cáncer. Se le trata con radiación y se le sigue anualmente, y se ve que el paciente está curado, no hay más tumor, como pueden ver en este seguimiento 3 años después del tratamiento de radioterapia, donde no se ve ninguna lesión nasofaríngea. Todo aquí, la vía respiratoria alta, está clarita. Sin embargo, ¿qué vemos? Este cambio en la médula ósea del clivus y de la columna cervical alta. Eso nos debe dar algunas ideas. Les voy a mostrar un casito acompañante. Este señor de 50 años llega a la emergencia con una herida por arma cortopunzante. Le hacen la tomografía, porque parece que ha sangrado mucho, quieren ver si en el cerebro también ha sufrido algún grado de hipoxia. Entonces, ven la tomografía y también se nota que aquí hay una área así de, pareciera edema vasogénito en el lobo temporal derecho. Y otro hallazgo es que hay esclerosis del hueso temporal derecho. Y un casito más, este señor se presenta a la urgencia con disminución de memoria. Dice la familia que está muy preocupados, pero que ya últimamente las cosas se han puesto mal. Haciendo la historia clínica, el señor ha tenido un cáncer nasofaríngeo en el año 2002. Ahora, cuando él llega al hospital, es año 2007. O sea, han pasado 5 años. ¿Y qué se le ve? Como en los casos anteriores, estas áreas de, en este caso, hiperintensidad que envuelve también los lóbulos temporales. Y aquí con
la administración de gadolinium se ve que hay un poco de realce aquí en esta parte bajita del lóbulo temporal derecho. Y también observen acá los cambios de la médula ósea en el clivus y en la columna cervical alta. Revisando estudios previos, se ve que en el año 2002, cuando se le hizo el diagnóstico, aquí había un cáncer nasofaríngeo del lado izquierdo. En el año 2003, en su seguimiento, se ve que ha respondido muy bien, ya no hay más tumor en esa zona. Entonces, aquí es el paciente con el cáncer en el 2002, en el seguimiento en el 2003, curado, y años más tarde, cuando se presenta con una pérdida de memoria, se ven estos cambios que no existieron antes al momento del diagnóstico del cáncer nasofaríngeo. La resonancia muestra los cambios temporales en ambos lados, aquí y aquí, temporal derecho, temporal izquierdo, y un poco modesto eh, toma de contraste en la parte más baja del lóbulo temporal derecho. Apenas si se ve algo en el temporal izquierdo. Todos estos casos que le he mostrado corresponden a áreas de radionecrosis en los lóbulos temporales. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Es porque los pacientes con ese tipo de cáncer han sido irradiados y a veces el campo de la radiación, el campo más periférico, también sufre las consecuencias de esa radiación y por lo tanto vemos esos cambios en la médula ósea de los huesos vecinos. Pero también ese campo de radiación abarca las partes más bajitas de los lóbulos temporales y por tanto se presentan los casos que he mostrado. Este no es caso mío, este es un caso de la literatura, pero muy interesante porque aquí la perfusión, el estudio de perfusión muestra que esta lesión que parece horrible, que cualquiera diría esto es un glioblastoma, una metástasis maligna, entonces se hace la perfusión y se compara el lado de la anomalía con el lado contralateral, que es normal, y lo que se observa inmediatamente en esta zona de la lesión, hay más bien un bajo volumen sanguíneo en la lesión. Y aquí eso se comprueba con las curvas de perfusión, donde la verde es la normal, el lado normal, y aquí ven cómo el volumen sanguíneo es bajísimo. Entonces, si fuera tumor, esta zona, habría ahí más volumen sanguíneo. En cambio, como es un área de necrosis, no hay perfusión. Entonces, estos son comprobaciones cuando los casos son muy difíciles y no se puede hacer la diferenciación con imágenes convencionales. Ahora les voy a presentar el caso de una señora de 69 años con un carcinoma renal con metástasis pulmonares que está recibiendo tratamiento de inmunoterapia. Recientemente se presenta con una cefalea intensa. Este es un caso cortesía de también un ex fellow mío, el doctor Carlos Torres de Ottawa. Entonces, cuando la paciente se presenta, es hace poco, en mayo del 2019, y se ve que tiene una glándula hipofisaria un poco prominente para la edad de la paciente. Ya en general a esas alturas vemos con frecuencia las sillas parcialmente vacías y la glándula pequeña. Cuando se le da contraste, ven que esa glándula otra vez aparece así, algo prominente, hiperintensa en T1 y toma mucho contraste. Cuando se van a mirar imágenes previas, vemos que en el noviembre del 2015 la paciente tenía una glándula normal para su edad. En estas imágenes del centro ven las que les acabo de enseñar, una prominencia de la glándula. Perdón. Y aquí se le suspende el tratamiento de inmunoterapia y la glándula regresa a su estado pre-tratamiento.
Entonces, aquí estamos secundaria a inmunoterapia. Si bien estos tratamientos son muy efectivos, tienen efectos colaterales como son lo que se llaman IRAES, Immuno-Related Adverse Events. Son diversos e incluyen múltiples endocrinopatías. La más común es la disfunción tiroidea, pero la hipofisitis es el segundo evento más común secundario a estos tratamientos. Pasamos al caso de una señora de 72 años que tiene ataxia y apraxia de la marcha. La tomografía muestra posible nódulo en el vermis superior. Entonces aquí ven la tomografía y aquí ven en la parte del vermis superior, en efecto, un nodulito hiperdenso. Esta es la resonancia que se hace casi inmediatamente y acá pueden ver que aquí hay unos cambios significativos en la secuencia por ecogradiente. No solo acá, en la parte superior del vermis, donde hay una cantidad de hemosiderina, ya les digo, pero también aquí rodeando parte del tronco cerebral hay hemosiderina. Cuando miramos otras secuencias, es persistente la presencia de esa hemosiderina, no solamente en ese nodulito que vimos en la tomografía, sino también rodeando el tallo cerebral. Y también, como vemos acá, aquí en la cisterna interpeduncular, se puede ver ese depósito de hemosiderina. Entonces, aquí lo que estamos mirando es un caso de, antes de que me olvide, en los estudios vasculares no hay ninguna malformación vascular, no hay ningún aneurisma. Este es un caso de siderosis superficial. ¿Qué es esto? Son depósitos de hierro libre y de hemosiderina sobre superficies piales y subpiales del cerebro y también de la médula espinal. Las causas son hemorragias subaracnoideas repetidas, que pueden ser debidas a tumores que sangran o a malformaciones vasculares. En esta paciente no se encontró ninguna de esas causas. La causa de las posibles hemorragias repetidas que terminan en una siderosis superficial no se llegó a ubicar. Pero ya vieron esa acumulación de hemosiderina compacta en la parte superior del vermis cerebeloso causó un área de hiperdensidad nodular que se ve en la tomografía y que aparentara ser un nódulo tumoral. Y esta señora, 47 años, con una tos persistente por varios meses y cefalea severa. La radiografía de pulmón muestra estas masas parailiares bilaterales. Cuando se le hace la resonancia, el T1 muestra casi nada en esta imagen. Aquí se ve una especie de nodulito ligeramente hiperintenso. Se le da contraste y miren, la única área que pudimos ver en el T1 sin contraste toma mucho contraste y vemos que hay otra lesión contralateral que también toma contraste ávidamente. Aquí vemos que en el T2 estas dos lesiones que acabamos de mirar son más bien hipointensas y vemos otras áreas de edema posiblemente o de cambios de señal en sustancia blanca periventricular, subcortical. Con contraste, todas esas lesiones que acompañan a las áreas de edema son ávidas toman ávidamente el contraste.
Este es un caso de neurosarcoidosis. El compromiso parenquimal en el sistema nervioso central es el más común. Sin embargo, sabemos que lesiones que aparecen en el hipotálamo, a veces en la misma glándula pituitaria y sobre todo en la zona del tallo, y también en pares craneales, pueden presentar sarcoidosis sin que siquiera haya compromiso parenquimal. También es conocido el compromiso de las paqui y leptomeninges por sarcoidosis. En el diagnóstico diferencial, la esclerosis múltiple, las metástasis y en algunos casos la tuberculosis. Entonces, les he presentado con una serie de casos que espero los hayan encontrado interesantes, lesiones que semejan tumores sin serlo. Importantísimo conocer la anatomía, de manera que podamos establecer que no solamente aquellas masas que vemos en la zona celar o supracelar son tumores, sino también recordar que en esa área también está la arteria carótida interna y por lo tanto podemos ver aneurismas en esa área. No olviden que hay que revisar la historia clínica y las imágenes anteriores. Siempre la imagen previa es la mejor amiga del radiólogo. También conocer que lesiones, o que ni siquiera son lesiones, sino estructuras anatómicas normales pueden causar cambios como el que les muestro acá y como los que les mostré en los casos que les enseñé al comienzo de esta plática. Y son, miren acá, qué mal apareciera, cómo apareciera que aquí estas lesiones son verdaderamente líticas, cuando en efecto son erosiones que han causado las granulaciones aracnoideas o de Pacchioni. Y acuérdense que si hay una masa en la tomografía axial sin contraste, es mejor directamente irse a la resonancia para evitarle al paciente imágenes que no añaden mucho y que más pueden dañar el riñón. Por lo tanto, pasamos a la resonancia y sin contraste obtenemos el diagnóstico. Presentaciones súbitas, crecimiento rápido, raramente son tumores. Pueden ser hematomas, abscesos, procesos inflamatorios, como ya les mostré. Y piensen también en las complicaciones del tratamiento del cáncer. Entonces, cuando el paciente ha tenido radiación, por ejemplo, y ven esas imágenes, como les mostré en varios casos, se trata de radionecrosis asociada al tratamiento y no a recurrencia ni a metástasis de los tumores primarios. Y también actualmente estamos aprendiendo con esos tratamientos inmunosupresores pueden haber complicaciones intracraneales como es la hipofisitis. En conclusión, no todas las masas intracraneales son tumores. Con esto me despido desde Montreal, aquí una vista de la Facultad de Música de mi universidad. Espero vernos pronto. Gracias.